estar disponibles, ¿tá? De potasio en el correr del día probablemente, o bueno, eventualmente a más tardar el miércoles. Les voy a subir un resumen también, que no está colgado todavía. Pero bueno, los videos deberían quedar a la brevedad. ¿Tienen alguna duda que les haya quedado de la clase pasada, algo que hayan leído y no hayan entendido, o bueno, algo que haya quedado colgado en el taller, que quieran aprovechar a comentar ahora? Bueno, entonces vamos arrancando con la clase de hoy, si les parece. Bueno, arrancamos con dolor, ¿ah? Arrancamos con la parte de dolor y después vemos hidrosalino. Dolor debería ser bastante más rápido y después todo lo que es hidrosalino, alteraciones del potasio y alteraciones ácido-base son un poco más largas, ¿tá? Así que bueno, para esa clase capaz que nos tomamos el taller entero para ver ese módulo, ¿tá? En cuanto al dolor, ¿tá? Vamos a arrancar como siempre definiendo un poco primero lo que es el dolor, ¿tá? Así que, ¿qué me dirían? ¿Qué entienden por dolor? ¿Cómo lo definirían? Una experiencia sensorial que responde a un estímulo nocivo. Bien, perfecto. Un poco más, un poco más detallado, o sea, está bien, es una experiencia sensorial que responde a un estímulo, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos decir del dolor como tal? Que es una experiencia también, además de sensitiva, emocional, y puede Bien. estar relacionada con daño que sea tipo real o como un potencial también daño a ponerle a los tejidos. Ahí va, perfecto. Y más allá de esas palabras, ¿no? Que es bueno, cómo se define, ¿qué les hacen entender a ustedes esa definición? O sea, ¿por qué creen que dice justamente eso, que es una experiencia sensorial y emocional del dolor? Que es una experiencia subjetiva y como que el dolor varía de persona en persona y que, como decían los compañeros, que puede estar basada en un daño, digamos, tisular o puede que no sea algo más como psicológico, puede tener como otra causa. Perfecto, perfecto, va un poco por ahí, ¿está? O sea, primero fundamental eso, que es una experiencia subjetiva, ¿no? O sea, el dolor va a ser dependiente de cada persona y, y bueno, cada persona va a tener distintos umbrales de dolor, ¿tá? Y va a sentir distintas intensidades, es decir, frente a un mismo estímulo, dos personas pueden sentir cosas diferentes, ¿tá? Por eso es tan difícil a veces entender y lograr hacer un abordaje del dolor en otra persona, porque nosotros no estamos viviendo ese dolor, ¿tá? Y hay veces que un dolor que, o una agresión hacia el cuerpo que parece ser dentro de todo inofensiva y que no debería generar dolor, lo genera, ¿tá? Eso es justamente por esa frase que dice que está asociado también a las emociones de las personas, ¿tá? No es lo mismo una persona que está viviendo situaciones en la vida que, bueno, son estresantes, difíciles, que una persona que está en un buen momento, por decirlo de una manera, y que sufre en un mismo estímulo, ¿tá? El dolor que pueden sentir puede ser diferente, ¿tá? Y lo otro, del daño potencial,
también, como dijo la compañera, ¿tá? No siempre va a haber un estímulo nocivo per se, ¿tá? Y sin embargo puede haber dolor. Hay personas que viven con dolor crónico y no tienen un estímulo nocivo permanentemente agrediendo el cuerpo, ¿tá? Así que bueno, eso es fundamental de la definición del dolor, ¿tá? Que no solo se genera frente a un daño real, sino que se genera frente a un daño potencial también, y que es una experiencia subjetiva, ¿tá? Que va a variar de persona a persona, ¿tá? Y que cada persona va a tener un umbral diferente del dolor, ¿tá? Perfecto. ¿Alguna duda de esto hasta por ahora? Bueno, qué me pueden decir entonces del sistema nociceptivo, que es el sistema que se encarga de todo lo que es el procesamiento del dolor como tal? Tengo entendido que son como formados por sensores que detectan los estímulos. Bien. ¿Qué serían esos sensores? ¿O Son cómo los se llaman, nociceptores. mejor dicho? ¿Cómo? Son los nociceptores. Ahí está. Básicamente los nociceptores son terminales nerviosos, ¿tá? De distintos grupos neuronales, ¿tá? Que lo que hacen básicamente es captar el dolor, ¿tá? Y qué señales son las que logran captar para poder después transformarlo en una sensación de dolor. Pueden ser estímulos mecánicos, térmicos o también químicos. Ahí está, perfecto. Perfecto, hay distintos estímulos, ¿no? Que lo que van a generar es liberación de sustancias en distintos territorios, como por ejemplo la piel, ¿tá? Y eso lo que va a generar es, después, que ahora vamos a analizarlo bien, pero después de varios procesos, va a generar la sensación de dolor, ¿tá? Pero primero lo que se genera es un estímulo, como dijo la compañera, mecánico, químico, ¿tá? Físico, este, que eso es lo que va a generar es liberación de contenido, ¿tá? O contenido que puede ser celular o extracelular, ¿tá? Y eso va a ser captado por las fibras nociceptoras, ¿tá? Y eso, qué va a pasar con eso? Qué genera a nivel del nociceptor? O sea, de la célula que capta el dolor. Se da la transducción y se convierte el estímulo recibido en un potencial eléctrico que se va a transmitir a través de las vías ascendentes. Ahí va, perfecto. O sea, eso se transmite por los axones, ¿no? De las neuronas, por los nervios y por los axones. ¿Tá? Perfecto. Todo esto que estamos hablando, ¿dónde pasa? ¿A nivel central o periférico? Periférico. Ahí va, ¿por qué periférico? ¿Cuándo decimos que el sistema nervioso es periférico y no central? Porque el periférico es el que está como asociado a la conducción del estímulo y el central es el que la modula y genera la respuesta y eso es más a nivel de la corteza y somatosensorial. Perfecto, perfecto. O sea, cuando hablamos del sistema nervioso central, hablamos principalmente de encéfalo o cerebro, ¿tá? Mesencéfalo y médula espinal, ¿tá? Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, hablamos principalmente de los nervios, ¿tá? Que son básicamente vías de conducción. O sea, llevan estímulos hacia el sistema nervioso central o llevan estímulos desde el sistema nervioso central hacia la periferia, ¿tá? Básicamente.
Perfecto. Entonces, todo esto que venimos hablando de primero de la transducción del dolor, ¿tá? Va a estar generado a nivel del sistema nervioso periférico, o sea, van a ser eh, nervios de las neuronas, ¿tá? Neuronas que se encuentran a nivel de la médula espinal, ¿tá? Que van a captar esas señales y las llevan hacia el sistema nervioso central. ¿Tá? Perfecto. Y después, ¿qué más pasa? O sea, primero es captada la señal, ¿no? Eso, como dijimos, se transforma en un estímulo que puede ser de distintos tipos, químico, térmico, mecánico, ¿tá? Como dijimos, en una señal eléctrica. Se transforma en una señal eléctrica porque los nervios, las neuronas funcionan con señales eléctricas, ¿tá? Entonces, todo estímulo va a ser transformado a una señal eléctrica para poder conducirse, ¿tá? Entonces primero pasa eso, y después ¿qué pasa? Se traduce la señal a una señal eléctrica, ¿qué más? O sea, es transmitido hacia la médula espinal, su asta posterior, que a su vez o sea, lo envía hacia el tálamo, que ahí sería central, ¿no? Perfecto, sí, o sea, está bien, se transmite primero hacia la médula espinal, que es donde se encuentra eh, el ganglio, los ganglios son agrupaciones neuronales que se encuentran a nivel de la médula espinal, ¿tá? Y se transmite justamente a un ganglio espinal que contiene las neuronas de donde salen esos nervios, ¿tá? Y esas neuronas lo que van a hacer es sinapsis, ¿tá? Con otras neuronas. Hay distintas vías, ¿tá? Hay múltiples vías, que eso lo que va a hacer es, depende qué vía sea la que se active, hacia dónde se transmite el estímulo, ¿tá? Lo más frecuente es eso, sí, que sea una vía que conduzca hacia el tálamo, ¿tá? O hacia la corteza misma, ¿tá? Perfecto. Ahora después vamos a hablar un poquito más igual de las vías que conducen, ¿tá? Pero perfecto, o sea, se da primero una transducción, después una transmisión hacia el sistema nervioso central y después ¿qué pasa? O sea, tiene lugar lo que sería la modulación del estímulo doloroso, donde ahí se codifica la localización, qué tan agudo es la respuesta y como que se inhibe o se facilita la expresión. Bien, o sea, o sea, está perfecto eso y como para complementar un poco más, eh, ¿quién genera esa modulación y qué rol tiene esa modulación? O sea, no se genera en la corteza somatosensorial No necesariamente, o, o sea, em, puede generarse a nivel de la corteza, no es lo más frecuente que se genera a nivel de la corteza. Las Tal- La, neuronas, corte- la corteza del cerebro básicamente es un área, o sea, son muchas áreas que tienen distintas funciones, ¿tá? Son áreas especializadas, sobre todo en funciones motoras, sensitivas y del comportamiento, ¿tá? O sea, nosotros tenemos áreas motoras en la corteza que lo que hacen es justamente iniciar un movimiento, ¿no? O por el contrario, activar cuando tenemos
O sea, se activa el tacto, se activa también zonas de dolor, ¿tá? Se activan zonas de vibración en la piel, estímulos con vibración. Eh, Hay otras zonas que se especializan en todo lo que es lo visual, lo auditivo, lo comportamental, ¿tá? La memoria, ¿tá? Pero antes de todo eso, antes de todas esas funciones, eh, los impulsos dolorosos, en este caso, pasan por otras zonas antes de llegar a la corteza, ¿tá? Que, por ejemplo, el mesencéfalo, ¿tá? Perdón, el tronco encefálico, ¿tá? Que es una estructura que se encuentra por debajo del encéfalo, o sea, del cerebro, ¿tá? Y ahí se dan muchas acciones de sinapsis neuronales y de transmisión de impulsos, ¿tá? De impulsos eléctricos. Y hay muchos núcleos que se encargan de la modulación del dolor, ¿tá? Y cuando hablamos de modulación, justamente hablamos de cambios que se generan a nivel de esos estímulos, como modificaciones, para que esos estímulos no sean patológicos, ¿tá? O sea, justamente poder eh, que cuando tenemos una lesión donde nosotros sentamos el dolor, es en esa zona de la lesión y que el dolor no lo sentamos en zonas expandidas, ¿tá? Y después ahí, por ejemplo, entra todo lo que es la hiperalgesia, la alodinia, ¿tá? Que son modulaciones que se dan, que quedan alteradas, ¿tá? Por ejemplo, la alodinia es cuando sentimos dolor sin que haya un estímulo nocivo presente. Por ejemplo, nosotros nos quemamos, ¿verdad? Tenemos una quemadura en la mano, nos va a doler al momento de quemarnos, eso va a generar un estímulo motor que es la retirada de la mano de la fuente de calor, por ejemplo, ¿tá? Y dependiendo qué tan intenso fue el estímulo, nos va a quedar posteriormente un dolor, ¿tá? Vieron que cuando nos quemamos, por ejemplo, o sea, si te tocas la zona quemada, duele, por más que ya no está el fuego presente, ¿tá? Entonces, eso es lo que se llama alodinia. O lo mismo, si yo tengo un traumatismo y muy fuerte y después me toco la zona donde fue traumatizada, me va a doler, por más que el estímulo no esté presente, ¿tá? Eso es lo que se llama alodinia y es parte de la modulación, ¿tá? Y en este caso tiene un rol protector, porque lo que me está diciendo el cuerpo es no toques esa zona porque está lesionada, ¿tá? Hay veces que pasa a ser, como siempre, como decimos, mal adaptativo, ¿tá? Si eso perdura en el tiempo, ¿tá? Y después otra de las funciones de la modulación es poder modular la intensidad de los estímulos. Que un estímulo que realmente no sea excesivamente nocivo, no me genere un dolor excesivo, ¿tá? Que bueno, hay veces que estos sistemas de modulación funcionan diferente en las personas y es parte también bueno, de cómo una persona va a sentir el dolor, ¿tá? Y lo otro relevante de esto es que si bien dijimos que los principales haces espinales que van hacia el encéfalo llevando información son los espinotalámicos, que van a ir principalmente al tálamo, ¿tá? Y después hacia la corteza, hay otros haces como los espinoamigdalinos, espinolímbicos, que están conectados justamente con esas zonas, la amígdala, el sistema límbico, que son sistemas que están relacionados con las emociones, ¿tá? Entonces, cuanto más se estimulen estos haces, la experiencia sensorial y emocional va a ser más intensa, ¿tá? Entonces, bueno, justamente parte de la modulación va a tener esta relevancia, que va a estar muy interconectada con todos estos assets, ¿tá? No es lo mismo, por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y me tuerzo el tobillo y me lastimo, que si yo estoy en la guerra y sufro un disparo. El componente emocional que va a tener el dolor, más allá de la lesión que obviamente es distinta a una lesión por herida de fuego una torcedura de tobillo, lo emocional, el componente de la memoria también, como uno va a recordar eso, es totalmente diferente, ¿tá? Entonces acá también radica la importancia del dolor, ¿tá? Y bueno, justamente
el contexto en el cual se genera el dolor va a activar distintos haces, ¿tá? Espinales que, bueno, van a generar que esa vivencia sea de un tipo u otra, ¿tá? Y esto va a estar dado también por la modulación, ¿tá? ¿Qué haces van a estar activados, cuáles no? O sea, hay funciones excitatorias y funciones inhibitorias, ¿tá? O sea, van a haber neuronas que activan vías del dolor y otras que las inhiben, ¿tá? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, ¿Tá? Entonces, como el concepto grande de la modulación es ese, ¿tá? Más allá de todo lo que hablamos ahora, que van a haber neuronas que activan y neuronas que inhiben, ¿tá? La señal dolorosa, ¿tá? Y si esta función de modulación está alterada, puede llevar a dolores crónicos, ¿tá? Este, o bueno, eventualmente a tener un umbral del dolor muy alto, ¿tá? Que si bien capaz que podemos pensar que es algo bueno, en verdad el dolor es una respuesta fisiológica habitualmente, que justamente lo que nos permite es identificar un daño, ¿tá? Entonces, una persona que no siente dolor frente a estímulos dolorosos tampoco está bueno, porque no está captando que su organismo está siendo lesionado, ¿tá? Entonces, por eso es tan relevante esta función de modulación, ¿tá? Que se da tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, pero principalmente sistema nervioso central, ¿tá? Y posteriormente, siguiendo hablando de esto, lo otro que tenemos es la percepción del dolor, ¿tá? Que sería eh, la última etapa y es cuando se genera, después de todo este procesamiento, ¿tá? Después de la transducción, transmisión y modulación, ¿tá? Esto va a llegar a las áreas del cerebro que, que hacen que la señal sea evidenciada por el cuerpo y que hacen que la respuesta sea subjetiva, ¿tá? Y que tenga ese componente emocional. ¿Tá? O sea, la percepción es el procesamiento final de toda esta cadena de eventos. ¿Tá? ¿Se entiende que hay alguna duda de esto? se entiende. Bien, el resto, ¿alguna consulta? No. Perfecto. Cualquier cosa me paran, ¿está? De los haces que venimos hablando, no quiero hablar mucho, ¿está? No me interesa tanto que sepan específicamente qué hace cada haz nervioso. Sí quédense con el espinotalámico, que es el más relevante, ¿está? Que bueno, es básicamente el que nos permite identificar el dolor, ¿tá? Pero acuérdense de eso, que hay muchos haces involucrados, ¿tá? Y que todos tienen distintas funciones, ¿tá? Y que justamente como esos haces, muchos de esos haces pasan por sectores del cerebro que están asociados a funciones de la memoria, bueno, de las emociones, de los sentimientos, ¿tá? Por eso el dolor tiene, o sea, esa sería la explicación de por qué el dolor tiene un componente emocional tan grande y por eso se incluye dentro de la definición, ¿tá? Bien. Este, y después, para hablar un poquito, ya que estamos hablando de como es, de cómo funciona el procesamiento de la señal dolorosa, vamos a hablar un poco también de cuáles son las estructuras involucradas en el cerebro, ¿tá? ¿Qué neuronas conocen que tengan relevancia a la hora de la transmisión de señales dolorosas?
Las neuronas nociceptivas específicas, eso, Sí. y las neuronas de rango dinámico amplio, ¿Y dónde se encuentran estas neuronas? en el sistema nociceptivo central, Sí, perfecto. ¿En qué parte? la médula espinal. Ahí va, en la médula. ¿Está? En lo que veníamos hablando, ¿está? Principalmente, ¿está? También hay neuronas que se encuentran más arriba, sobre todo en el tronco encefálico también, pero principalmente en la médula espinal. ¿Está? Este, la relevancia de estas neuronas es que son la primera sinapsis que se genera. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que los nervios periféricos van a llevar señales eléctricas hacia la médula, hacia la neurona de origen, ¿tá? Que dijimos que se encuentra principalmente en el ganglio posterior de la médula espinal, ¿tá? En ganglios del asta posterior, perdón, de la médula espinal, ¿tá? Y esto va a generar una sinapsis con una primera neurona, ¿tá? Que esas son las que conocemos como las neuronas de segunda clase y que son esas que nombró la compañera principalmente. ¿Tá? Son las nociceptivas específicas y de amplio rango dinámico. ¿Qué, qué función cumple cada una y por qué son relevantes? Las necesidades específicas responden como principalmente a los estímulos nocivos y se encargan de la localización y modulación como del Bien, estímulo. Y las de rango dinámico como que codifican la intensidad. ahí va, perfecto. Em, entonces, yendo con las nociceptivas específicas, ¿por qué creen que va a llevar ¿cómo es? La señal del dolor hacia el sistema nervioso central alto, o sea, hacia el encéfalo? Si dijimos que se encarga principalmente de localizar el dolor, ¿tá? Y la modalidad del dolor. Por ¿Dónde dijimos? ¿Cómo? las espinotalámicas, Ahí va, perfecto. Dijimos que el espinotalámico era el principal haz, ¿no? De transmisión de señales dolorosas y que va a ser el principal encargado de localizar ese dolor, ¿tá? Entonces estas neuronas principalmente van a transcurrir por esos haces, ¿tá? O sea, por el haz espinotalámico. ¿Tá? Como dijimos, va a activar otros haces también, ¿tá? Asociados a distintas cosas, pero el principal es el espinotalámico, ¿tá? Y después las de amplio rango dinámico, como dijo la compañera, se encargan de modular la intensidad del dolor. ¿Cómo creen que puede modular esta intensidad del dolor? O sea, van a ver que hay distintos tipos de neuronas involucradas y dependiendo del tipo de neurona que se active, va a ser la señal que se dispare posteriormente, ¿tá? Pero más allá de eso, ¿cómo creen que puede modular el dolor? O sea, la intensidad del dolor, que viene un poco de la mano con lo que veníamos hablando. por la frecuencia de disparo de potenciales eléctricos. Ahí O va, sea, y ahí va, dale, dale. proporcionalmente, o sea, una relación directa. Entre más estímulos, más dolor. O Bien, sea, y cómo sería ese estímulo o ese disparo que decimos? O sea, hablando físicamente, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cómo transmite la señal una neurona? el aumento de la sinapsis, o sea, del potencial por minuto de frecuencia. Ahí va, o sea, con potenciales, ¿verdad? Con potenciales de acción y de despolarización, ¿tá? De la neurona, o sea, tiene que llegar a umbrales de despolarización, ¿tá? Que esto básicamente lo que va a hacer es generar liberación de neurotransmisores
para activar la siguiente neurona, ¿tá? Así funcionan las neuronas para básicamente todo, ¿no? O sea, se genera un estímulo, este estímulo la va a estimular, eh, di- dicho sea de paso, ¿tá? Em, y cuando se estimula lo que va a generar es o activarla o no, dependiendo del umbral de despolarización de esa neurona, ¿tá? Si la despolariza, lo que va a generar es liberación de neurotransmisores que va a activar una siguiente neurona o que la va a inhibir, ¿tá? Acuérdense que las neuronas pueden o activar o inhibir, dependiendo del neurotransmisor que se libere, ¿tá? Entonces, bueno, cuanto más se estimulan, está bien, más potenciales de acción va a generar y por lo tanto más despolarización y liberación de neurotransmisores. Pero bueno, también tienen un rol importante en la inhibición, ¿tá? Hay neuronas que van a activar y neuronas que van a inhibir, ¿tá? Entonces, esa es la relevancia en cuanto a la intensidad del estímulo doloroso, ¿tá? ¿Se acuerdan con qué neurotransmisor se activa y con cuál se inhibe la señal de neurotransmisión? Son dos, básicamente, uno excitatorio y uno inhibitorio. Son dos sistemas. Glutamato y AMPA para la excitación. Puede ser. Oh, ahí va, el glutamato es el principal neurotransmisor. Hay otros, ¿tá? Hay otros también que son excitatorios, ¿tá? AMPA, que vos lo segundo que nombraste no es un neurotransmisor, son canales que se activan, ¿tá? Canales de glutamato, ¿tá? O sea que van a estar estimulados por el glutamato, son parte de la señal excitatoria, pero el neurotransmisor per se, el principal, es el glutamato. Van a ver también que después está la serotonina, la dopamina, hay muchos neurotransmisores, ¿tá? Pero el principal neurotransmisor excitatorio es el glutamato y el inhibitorio es el GABA, ¿tá? O sea, ¿qué significa esto? Que cuando la neurona quiere excitar o inhibir, va a liberar uno u otro neurotransmisor, ¿tá? Y esto es fundamental en la respuesta al dolor, ¿tá? Porque si una neurona que tiene que inhibir una señal dolorosa para poder modularla no funciona bien y la excita, ¿tá? Y libera neurotransmisor excitatorio, va a generar una respuesta de dolor patológica, ¿tá? Que no debería ser de esa manera, ¿tá? Entonces esa es ahí radica la importancia del sistema excitatorio e inhibitorio de la respuesta dolorosa. Y eso para todo, ¿tá? Así como para el dolor, para los movimientos. Nosotros tenemos motoneuronas inhibitorias que lo que hacen es que nos permiten tener un movimiento fino, nos permiten agarrar el lápiz, nos permiten teclear en la computadora, ¿tá? Porque si no tuviéramos ese movimiento fino con motoneuronas inhibitorias que inhiben movimientos, ¿tá? No podríamos generar movimientos finos, ¿tá? Por eso el sistema inhibitorio también es igual de relevante que el sistema excitatorio, ¿tá? Porque ayuda justamente a regular toda la respuesta y hacerla lo más precisa posible. ¿Está? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Bien. Ta, y después van a leer que hay distintos centros de regulación, ¿tá? Que no me interesa tanto hablarlos ahora, ¿tá? Pero sepan que hay distintos centros y que esos centros van a tener distintas funciones justamente en lo que es esta regulación en esta modulación del dolor, ¿tá? Y que son fundamentales justamente por esto que venimos hablando, porque van a permitir generar una transmisión una sensación, una percepción del dolor mucho más fina, tal que si no existiera. ¿Tá? Entonces, ya venimos hablando de todo lo que es la modulación del dolor y cómo funciona. ¿Qué, qué mediadores para la modulación del dolor conocen? O sea, ¿qué sustancias conocen que puedan modular este dolor y que
y que permiten hacer esta regulación, ¿tá? Fina de lo que es la sensación del dolor. ¿Y por qué creo que son relevantes estos mediadores? Por un lado estaban los mediadores bioquímicos como el CSK, que es la abreviación, que se aumentaba la liberación del GABA. Bien, o sea, CSK es creatinquinasa, ¿tá? Bien, Creo que no me a ver, que no está abreviado en la presentación, pero nada, es eso, ¿tá? Creatinquinasa. Eh, ¿Qué rol tiene la creatinquinasa en este caso? ¿Cómo va a funcionar? O sea, si estimula el sistema GABAérgico, ¿qué creen que va a hacer? No aumenta la liberación del potasio. Sí, eso es una de las características, pero más allá de eso, o sea, ¿qué rol va a tener a nivel de la modulación? es inhibitorio. Ahí va, si estimula el sistema Inhibitorio. perfecto, si estimula el sistema GABAérgico, lo que va a hacer es modular de forma negativa, ¿tá? O sea, va a inhibir la señal dolorosa, ¿tá? Perfecto. O sea, piénsenlo así, piénsenlo, como les decía, por el sistema que estimule y según qué sistema estimule, qué rol va a tener, ¿tá? ¿Qué otro modulador conocen? La serotonina, mm, Perfecto, la serotonina. que tiene un rol como anestésico. Ahí va, perfecto. O sea, ¿qué dirías? Si tiene un rol Eh, anestésico, estimula inhibitorio también. ahí va, lo mismo, ¿tá? Tiene un rol inhibitorio, ¿tá? Hay zonas donde también tiene un rol excitatorio, ¿tá? Acuérdense que es un neurotransmisor y depende. El sistema nervioso central es muy complejo, muy complejo. Nosotros acá estamos viendo cosas grandes, ¿tá? Y es lo que quiero que se lleven para la prueba, pero para que logren entender un poco más, piensen que eh, hay distintas neuronas, ¿tá? Distinta liberación de neurotransmisores y a su vez hay distintos canales receptores de esa señal, ¿tá? Entonces, una neurona puede secretar serotonina y que esa serotonina tenga una acción excitatoria sobre una neurona e inhibitoria sobre otra, ¿tá? Dependiendo qué tipo de receptor estimule, ¿tá? Acá, pensando en el dolor, tiene habitualmente un rol inhibitorio, ¿tá? Pero también puede tener un rol excitatorio, ¿tá? Y la relevancia de la serotonina se les ocurre cuál puede ser en esta modulación del dolor y sobre todo en lo que es la respuesta emocional al dolor. La serotonina es fundamental como neurotransmisor porque es una de las sustancias que modula el sistema de humor, ¿tá? De la persona, ¿tá? De hecho, muchos antidepresivos eh, lo que hacen es inhibir la recaptación de serotonina, o sea, aumentan la cantidad de serotonina, ¿tá? Como neurotransmisor, ¿tá? Y bueno, eso ayuda a combatir la depresión, ¿tá? Entonces, una persona que tiene depresión y que por lo tanto tiene una disminución de la serotonina, y estamos diciendo que la serotonina actúa como neurotransmisor inhibitorio, ¿tá? Del dolor, tiene una susceptibilidad mayor a sentir dolor, ¿tá? Entonces, acá otro ejemplo claro de lo que es la sensación subjetiva de dolor y cómo es distinta en cada persona, ¿tá? O La, sea, la serotonina no también, o sea, no genera también como de la parte de la componente emocional en el parto. Como que por un lado leí que era relevante
porque si bien es un proceso fisiológico que tiene adjunto dolor, como que era importante regular esa componente emocional como para el vínculo con todo, con el recién nacido y todo eso. Ay, la verdad que ahí me mataste con la pregunta, no te sabría responder, lo tendría que ir a leer, pero puede ser, ¿está? O sea, tiene sentido, ¿no? Un poco pensando en lo que venimos hablando. Justamente por eso, porque es un neurotransmisor que está muy involucrado en todo lo que es la respuesta a cambios del humor, ¿está? Igual que la dopamina, ¿está? Entonces sí, tiene sentido, ¿está? Y lo que venimos diciendo, justamente ayuda a regular este dolor y eso va a tener un efecto también en lo que es la parte emocional, ¿tá? Pero esa pregunta exacta que me hiciste no te la sé responder, ¿tá? Pero ¿lo leíste en el libro? No, o sea, no en el libro que hay disponible, sino en otro. Pero Voy a ir a... no es nada. No, no, pero te preguntaba porque está bueno, ¿tá? Porque está bueno, o a mí al menos me sirve poder hacer esas asociaciones con otras situaciones de la vida cotidiana, digamos, ¿tá? Que permiten ayudar a entender justamente todo esto. ¿Tá? Pero está bueno. Eh, entonces ese sería un poco el rol de la serotonina también como neurotransmisor en el dolor. ¿Tá? ¿Algún otro que se den cuenta que conozcan? La colecitoquinina, Bien. ¿Qué rol tiene? que esa es pronociceptiva, o sea que va a favorecer el desarrollo de la respuesta dolorosa mediante la disminución de GABA, Bien. Y por tanto dijimos que si disminuye el GABA o va a si ser el aumenta el glutatorio. glutamato. Ahí va. Perfecto. Bien, bien. Ta, y después el que les diría capaz más relevante sobre todo capaz por un rol terapéutico sobre el cual nosotros podemos actuar, son los opioides. ¿Conocen opioides? ¿Saben cuáles son? ¿Algún opioide? Y endógenas, las endorfinas o las encefalinas. Ok, Encefalinas puede ser. bien, bien, hay péptidos opioides endógenos y exógenos, perfecto, bien. ¿Qué rol tienen? ¿Cómo actúan? Tengo entendido que lo que hacen es como que bloquean lugares como de unión, entonces inhiben la respuesta. Bien, o sea, son transmisores inhibitorios, ¿verdad? O sea, inhiben, modulan negativamente la respuesta dolorosa. Perfecto. A su vez también genera hiperpolarización de las neuronas, ¿tá? Que es lo contrario a despolarización, ¿tá? O sea, hacen que para esa neurona o para ese axón o nervio donde se va a dar la neurotransmisión sea más difícil despolarizarse y por lo tanto generar una señal eléctrica, ¿tá? O sea, son péptidos inhibitorios, ¿tá? Y les decía que acá radica una fundamental importancia terapéutica porque acá tenemos fármacos como son la morfina, la ketamina, el fentanilo, ¿tá? El tramadol, que son péptidos opioides que van a inhibir justamente la señal nerviosa, ¿tá? Y que son fármacos muy utilizados en el día a día justamente para calmar el dolor, ¿tá? Para dolores intensos sobre todo, ¿tá? Son analgésicos potentes, ¿tá? Por eso también tiene una relevancia fundamental conocer todas estas vías de los mediadores, porque si bien son cosas endógenas, eso nosotros lo podemos llevar a la farmacología y bueno, generar sustancias exógenas
que generen un efecto similar a todos estos péptidos endógenos que tenemos, ¿tá? Para regular el dolor. Perfecto. Y después el sistema cannabinoide, ¿tá? Que bueno, es un sistema también se viene conociendo mucho últimamente, ¿tá? Que también es un sistema que se sabe que regula el dolor, ¿tá? O sea, que inhibe sobre todo vías ascendentes del dolor, ayuda a, a modularlo negativamente, ¿tá? Y que lo mismo, hay sustancias con cannabinoides exógenos que se utilizan actualmente como analgésicos, ¿tá? Y bueno, es un mundo que está mucho en investigación, ¿tá? Y que, bueno, se sabe que es un potente modulador de la señal dolorosa, ¿tá? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Perfecto. Bueno, y entonces, como para ir cerrando el tema, ¿tá? Ya hablamos un poco de todos los procesos que van pasando a nivel de la generación de la señal dolorosa, ¿tá? Vamos a hablar un poco de justamente de algo que también ya nombramos un poquito antes, que es la sensibilización. ¿Qué entienden por sensibilización del dolor? Que está un poco relacionado con los que les nombré antes de la alodinia, la hiperalgesia. que el umbral de dolor sea menor, o sea, algo que uno sentiría como un pinchazo, por ejemplo, otro lo puede sentir como algo mucho más doloroso. Ahí va, perfecto. O que mismo que un estímulo para una zona sana no genere dolor, para una zona que está lesionada sí va a generar dolor. ¿Tá? Perfecto, es eso. ¿Tá? Son los mecanismos que hacen que se genere un descenso del umbral de estimulación de las fibras nerviosas, ¿tá? Y que por lo tanto, si disminuye el umbral, la frecuencia de descarga y el nivel al cual se va a iniciar una descarga va a ser menor, ¿tá? Por lo tanto, en cierto modo va a modular la intensidad del estímulo doloroso, ¿tá? Perfecto. Y esto puede ser a nivel periférico, o sea, a nivel de donde nosotros sentimos o sea, sentimos no, a nivel de donde tenemos la lesión, ¿tá? O puede ser a nivel central, ¿tá? Que hay distintos centros eh, neuronales donde se va a generar esta sensibilización, ¿tá? Y justamente lo que va a pasar a nivel del sistema nervioso central es que se van a dar cambios, igual que a periférico, en todo lo que es el umbral de activación de las neuronas, ¿tá? En cuanto a lo que es la frecuencia de descarga neuronal, ¿tá? Este, que va a alterar justamente la percepción del dolor, ¿tá? Y bueno, esto también es un potencial, una potencial, ¿cómo se dice? Zona sobre la cual vamos a poder actuar bueno, con fármacos para justamente modular el dolor, ¿tá? O sea, lo que se va a dar es una alteración en la modulación, ¿tá? Con aumento de todo lo que es la descarga excitatoria, ¿tá? Con alteración de las respuestas inhibitorias o una disminución de las respuestas inhibitorias que justamente me van a aumentar todo lo que es la frecuencia de descarga, la zona de activación del dolor, ¿tá? Van a disminuir el umbral del dolor, va a permitir que se activen señales dolorosas en ausencia de estímulo, ¿tá? Entonces, bueno, todas estas formas de sensibilización son relevantes clínicamente porque van a estar muy involucradas en dolores, sobre todo intensos, ¿tá? Y que a veces son de muy difícil control, ¿tá?
a pesar de utilizar fármacos que, bueno, tienen una potencia elevada, ¿tá? Como es, por ejemplo, el fentanil, ¿tá? Pero bueno, básicamente es esa la relevancia que tiene la sensibilización y conocerla, ¿tá? Porque sabemos que en ciertas situaciones todo este proceso del dolor va a estar sensibilizado, por lo tanto aumentado, y sabemos que va a ser un punto sobre el cual vamos a tener que actuar para poder controlar el dolor, ¿tá? Acá, por ejemplo, sale el concepto del dolor de miembro fantasma, no sé si les suena, que es en personas amputadas que sienten dolor de lo que sería el miembro que ya no tienen, ¿tá? Y es por activación de todos estos sistemas de sensibilización, ¿tá? Que quedan activados y el sistema nervioso central, s- digamos que sigue transmitiendo señales dolorosas de partes del cuerpo que ya no están, ¿tá? Y que son justamente señales dolorosas muy difíciles de controlar, ¿tá? Y que obviamente esto empeora la calidad de vida de una persona, ¿tá? Vivir con dolor, ¿tá? Entonces, bueno, es fundamental a la hora de hacer un enfoque terapéutico poder o intentar tratar este dolor, ¿tá? Que como les digo, hay veces que es muy difícil. Pero bueno, hay fármacos que también como la gabapentina, ¿tá? Que se encargan de modular todo lo que es el sistema nervioso central, ¿tá? En cuanto al dolor. Y bueno, son estrategias que se intentan utilizar, ¿tá? Eso no es para que lo sepan, sino que se los nombro más que nada como para que se hagan a la idea también de lo que es, ¿tá? Este sistema de sensibilización. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendió más o menos? ¿Queda alguna duda? Antonio, Perfecto, bien. Y después, algo que no nombré mucho, que quiero que vayan a leer después, pero ya para que se lleven la idea, que hay distintos tipos de dolor, ¿tá? Que hay dolores somáticos y dolores viscerales, ¿tá? Que el dolor somático es mucho más localizado. Cuando hablamos de dolor somático hablamos principalmente de dolor a nivel de la piel, ¿tá? El dolor somático es mucho más localizado porque nosotros tenemos muchas más terminales nerviosas a nivel de la piel que a nivel visceral. Cuando hablo de vísceras, hablo de cualquier órgano que se encuentre dentro de la cavidad abdominal, ¿tá? Y torácica, ¿tá? Como pulmón, hígado, vaso, ¿tá? Intestino. Todos estos órganos tienen pocos terminales nerviosos, ¿tá? Y principalmente las terminales nerviosas que van a tener están a nivel de las cápsulas que los envuelven, no en el órgano per se, ¿tá? Entonces, por ejemplo, en el intestino nosotros no sentimos dolor como tal, ¿tá? El dolor que sentimos, por ejemplo, cuando tenemos dolor de panza, es la distensión porque distiende la cápsula que rodea el intestino, ¿tá? Y como tiene pocas terminales nerviosas, eso se va a transmitir en un dolor más difuso que no podemos localizar bien, ¿tá? A diferencia del dolor somático a nivel de piel, donde sí tenemos una gran cantidad de terminales nerviosas, por lo tanto vamos a poder discriminar mucho mejor el dolor, ¿tá? Y después sepan que existe también el dolor neuropático, que es el dolor que se genera por alteración de las neuronas del sistema nociceptivo, ¿tá? Y que es una enfermedad per se, porque justamente se va a dar por alteraciones de esas neuronas, ¿tá? O cuando hablo de neuronas me refiero tanto al cuerpo neuronal como a los axones o los nervios, ¿tá? Por lo tanto, el dolor neuropático es una patología en sí, ¿tá? Y después también está el dolor idiopático, que es aquel dolor que no podemos identificar una causa, ¿tá? O sea, todo lo que es idiopático es aquello que no tiene una explicación, no tiene, o no tiene, no, más bien no le podemos dar una explicación todavía, o no conocemos la causa, ¿tá? Que
es algo muy frecuente. ¿Tá? Este, entonces también tiene una relevancia porque si nosotros no podemos identificar el porqué de ese dolor, es mucho más difícil tratarlo. ¿Tá? Y que muchas veces estos dolores idiopáticos tienen una causa emocional, un gran componente emocional detrás. ¿Tá? Pero nada, quería hacer esas puntualizaciones nomás en cuanto a los tipos de dolor. ¿Tá? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. ¿Les queda alguna duda en cuanto al tema de dolor, de lo que hablamos ahora, o algo que hayan leído, que no haya dicho, que no entiendan o lo que sea? Ninguna duda. Bien, perfecto. Bueno, entonces si les parece vamos a hablar un poco de alteraciones del metabolismo hidrosalino. No sé si, a ver qué hora estamos. 9:30, nos queda una hora de clase. No sé si en esta hora nos va a dar para hablar todo de alteraciones del metabolismo hidrosalino. ¿Tá? Es un tema que considero que es complejo, pero si no nos llega a dar, lo vemos en la siguiente clase. ¿Tá? No se preocupen. ¿Tá? Pero vamos a ir despacio, no tenemos apuro. Si no podemos verlo todo hoy, seguimos la próxima. ¿Tá? Pero hay algunos conceptos que considero importantes que se lleven y que creo que son un poco difíciles de- de entender o de fijar, ¿tá? Que son algunas cosas, no por dificultad, sino porque son conceptos entreverados, ¿tá? Pero bueno, vamos a intentar que queden hoy. Y si no, lo seguimos viendo en la clase que viene, ¿tá? Bien, para empezar a hablar un poco de lo que es todo el metabolismo hidrosalino, como lo dice la propia palabra, ¿tá? Cuando hablamos de metabolismo hidrosalino no hablamos solo del sodio, ¿tá? Que el sodio es un ion con carga positiva, sino que hablamos también del agua, ¿tá? Y hablamos del sodio y del agua porque estos están en una relación muy estrecha, ¿tá? Y dependen el uno del otro, básicamente, ¿tá? Por eso hablamos de metabolismo hidrosalino. ¿Tá? Y vamos a ver que cuando se altera uno, muy probablemente se va a alterar el otro, ¿tá? Directa o indirectamente, ¿tá? Pero ahora lo vemos bien, ¿tá? Primero como algo fisiológico, ¿tá? Para hablar de lo que es el metabolismo hidrosalino, sepan que el cuerpo está formado en gran medida por agua, ¿tá? El porcentaje va a depender de muchas cosas. Se dice que aproximadamente un 50, un 60% del organismo es agua, ¿tá? Pero esto va a depender de la distribución de masa corporal y de contenido graso que tenga el cuerpo. La grasa tiene mucha menos agua, ¿tá? Por lo tanto, una persona con mayor cantidad de grasa va a tener menos agua en el organismo y viceversa, el músculo tiene una gran, o sea, en su composición un gran porcentaje es agua, ¿tá? Entonces, habitualmente hay una diferencia por sexos también, ¿tá? Las mujeres tienen un componente mayor de grasa fisiológicamente en el organismo, por lo tanto, van a tener un menor componente de agua, ¿tá? Pero a grandes rasgos, aproximadamente un 60% del peso corporal va a estar dado por el contenido de agua, ¿tá? Entonces, de este 60% de agua, ¿cómo se distribuye en el cuerpo? ¿Cómo se encuentra ese agua? Por un lado está el líquido intracelular, que es el Bien, mayoritario, y el minoritario el líquido extracelular, que a su vez se divide en el volumen intersticial, que representa, digamos, tres cuartas partes de ese líquido extracelular, y el otro, un cuarto restante, sería el volumen intravascular. bien, perfecto. O sea que el volumen intravascular dentro de todo lo que es el agua corporal total va a ser el componente, porcentualmente hablando, más bajo, ¿tá? Pero sepan que el volumen intravascular tiene una relevancia, o sea, todos estos componentes tienen fundamental relevancia porque todos van a cumplir funciones fundamentales, ¿tá?
Pero el intravascular nos importa a nosotros porque es básicamente lo que se encuentra dentro del torrente sanguíneo y que va a permitir la perfusión de los tejidos, ¿tá? Esa es la importancia del volumen intravascular, ¿tá? Y si hacemos el cálculo más o menos, o sea, nosotros supongamos una persona de 70 kilos, ¿tá? Dijimos que aproximadamente un 60% eh, va a estar formado por agua, o sea, un 60% de 70 son 42 kilos de 70 en una persona promedio va a ser agua, ¿tá? Y dijimos que un tercio, ¿tá? Un tercio de esos 42 kilos que dijimos va a ser el volumen de líquido extracelular, ¿tá? Que son 13, ¿tá? 13 kilos. Y de estos, un cuarto es el volumen intravascular, ¿tá? Que da aproximadamente 3 4 litros. ¿Tá? ¿A qué voy con esto? Que aproximadamente 3 4 litros es lo que nosotros, o kilos, es lo que nosotros tenemos en el torrente sanguíneo. ¿Tá? O sea, que cambios no muy grandes van a alterar en gran medida esta proporción, ¿tá? O sea, no es lo mismo perder 1 kilo de líquido intracelular de esos aproximadamente 30 kilos que tenemos en el intracelular, ¿tá? Que perder 1 litro en el intravascular, ¿tá? Porque la relación que se va a alterar es mucho mayor, ¿tá? Entonces, cuando nosotros, después lo vamos a ver mejor, pero cuando tenemos alteraciones en todo lo que es la hidratación, por ejemplo, deshidratación, vamos a tener manifestaciones sobre todo en el intravascular, ¿tá? O sea, de la perfusión, ¿tá? Pero no los quiero entreverar con esto, es como para ir tomando relevancia de la importancia de estos números, ¿tá? Más allá del número per se, de los porcentajes, ¿tá? De la relevancia que tiene clínicamente. ¿Tá? Entonces, bien, como dijo la compañera, 2 tercios del, del agua corporal total va a estar en el intracelular, o sea, la mayoría del agua del cuerpo está dentro de las células, ¿tá? Un tercio va a estar en el extracelular y de ese tercio, un cuarto está en el intravascular y los otros 3 cuartos restantes va a estar en el líquido intersticial, ¿tá? Que ese líquido intersticial básicamente lo que cumple es una función de intercambio de iones, ¿tá? Y de sostén, ¿tá? O sea, en el intersticio, además de agua, tenemos tejido conectivo, ¿tá? Tenemos fibras elásticas, hay un montón de células, ¿tá? Entonces, bueno, esa es un poco la relevancia que tiene esta distribución del agua, ¿tá? Y ahora que hablamos del agua corporal total, ese agua, ¿cómo se va a mover entre los compartimentos? ¿Cómo se mueve el agua del intracelular al extracelular, del intravascular al intersticial? O sea, porque esto no es un componente estático, sino que va a haber un movimiento constante de agua y de distribución de líquido. ¿De qué depende ese movimiento de líquidos? Depende en función de la molaridad de los compartimentos. Bien, ¿y qué es la osmolaridad? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de osmolaridad? La osmolaridad es como la concentración de solutos activos que, que tiene el compartimento Bien, ¿y qué relevancia tiene? y que va a determinar según su concentración el volumen y el movimiento de agua. Y Perfecto. como generalmente no son permeables a través de las membranas, eh, nada, lo que se mueve es el agua. Ahí está, perfecto. O sea, la osmolaridad es lo que nos va a determinar a nosotros, o sea, las partículas osmóticamente activas son partículas que justamente lo que permiten es movimiento osmótico, o sea, atracción de agua, ¿tá? Y que va a permitir un movimiento de agua a través de membranas, ¿tá? Como dijo la compañera, lo que se mueven no van a ser las partículas osmóticamente activas principalmente, sino el agua, ¿tá? O sea, el agua
va a distribuirse de tal forma que va a buscar una osmolaridad similar en ambos compartimentos. Es como la presión, ¿tá? Es como una presión. La presión siempre va a tender a ser equivalente, ¿tá? Lo mismo con la osmolaridad, ¿tá? Obviamente es mucho más complejo que esto porque nosotros sabemos que a través de las membranas hay bombas, ¿tá? De secreción de iones que va a generar movimientos de iones y esto va a regular la osmolaridad, ¿tá? Como dijimos, no es que son cosas inertes, sino que esto va a estar en un constante cambio, ¿tá? Pero básicamente es eso, alguna sustancia osmóticamente activa es la que atrae agua, ¿tá? Perfecto. ¿Y cuáles son los determinantes de la osmolaridad? ¿De qué depende la osmolaridad? Principalmente de la natremia, que es que la cantidad de sodio que hay, o sea, la concentración, pero también de, o sea, en menor medida de otros factores como la glicemia. Bien, perfecto, perfecto. ¿Por qué el sodio es el principal determinante de la osmolaridad? Por la cantidad, en realidad. Ahí va, por la cantidad, perfecto. ¿Saben cuál es el valor más o menos normal de sodio en el organismo? O sea, lo que diríamos natremia, aproximadamente 135, 145, ¿tá? Mil equivalentes por litro, ¿tá? Cuando hablo de una palabra que termina en emia, natremia, glicemia, potasemia, eh, esa terminación de la palabra eh, me hace referencia a que estoy hablando del componente dentro de la sangre, ¿tá? Natremia es el sodio dentro de la sangre, ¿tá? Lo mismo glicemia, me estoy haciendo referencia a la glucosa dentro de la sangre, ¿tá? Nada, simplemente para que los ayude a entender cuando vean estos conceptos de que estoy hablando de algo que se encuentra dentro de la sangre, ¿tá? Perfecto, entonces dijimos que el sodio, ¿tá? Es el principal determinante de la osmolaridad. Van a ver que está el concepto de osmolalidad y osmolaridad con L o con R, ¿tá? No tiene relevancia para lo que es el entendimiento del tema, pero sepan que son cosas distintas. Uno, la osmolalidad me habla de la concentración de partículas osmóticamente activas por kilo de peso, o sea, es masa, ¿tá? Y la osmolaridad es por volumen, ¿tá? Y tiene algunas significancias, ¿tá? Pero que no vienen al caso, ¿tá? Yo ahora voy a hablar indiscriminadamente de uno o de otro, ¿tá? Voy a nombrarlo como osmolaridad. Sepan que no es lo mismo, pero no hace la diferencia a lo que es el entendimiento del tema, ¿tá? Entonces, dijimos que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad por su concentración, ¿tá? Y que esto se va a multiplicar por el peso molecular de la partícula, en este caso el sodio, que va a ser 2, ¿tá? O sea, nosotros con la natremia prácticamente determinamos la osmolaridad de los líquidos celulares, ¿tá? Y del intravascular. Por lo tanto, si nosotros tenemos una natremia de 135, por ejemplo, en el límite inferior, sabemos que la osmolaridad de ese líquido ya va a ser 270, ¿tá? Porque 135 por 2 ya me da 270. Y después, dependiendo de la glicemia, me va a variar un poco más o menos, ¿tá? Pero habitualmente la glicemia es de 100, ¿tá? Entre 100 y 140, a no ser que la persona tenga diabetes y tenga los niveles de glicemia más altos, ¿tá?
pero van a ver que eso se divide sobre 18, que es el peso molecular de la glicemia, ¿tá? Y por lo tanto va a ser un valor habitualmente ínfimo, ¿tá? Que no va a tener gran relevancia en lo que es la osmolaridad, ¿tá? Y después van a ver que está también la urea, ¿tá? Pero nosotros habitualmente no podemos medir urea por laboratorio, por lo tanto se deja fuera de la ecuación y lo mismo, es un valor tan chiquito que no me va a alterar prácticamente el valor total de la osmolaridad, excepto en situaciones particulares de ciertas patologías, ¿tá? Como es el síndrome urémico, por ejemplo, que es una patología asociada a la injuria renal, ¿tá? O sea, la falla del riñón, ¿tá? Pero no viene al caso. Simplemente para que lo sepan, sepan que el principal determinante de la osmolaridad es la natremia, o sea, el sodio, ¿tá? Y que el valor de sodio que yo tenga en la sangre es el que me va a determinar prácticamente la totalidad de la osmolaridad, ¿tá? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Perfecto. Entonces dijimos que el valor normal de la natremia es entre 135 y 145, por lo tanto la osmolaridad normal del cuerpo va a ir entre 270, 290, incluso un poquito más, ¿tá? Pero más o menos esos son los valores de normalidad, ¿tá? ¿Y qué relevancia tiene, por ejemplo, tener una osmolaridad alterada? Si yo, por ejemplo, en el organismo tengo una osmolaridad de 250, ¿qué relevancia va a tener eso para el cuerpo? ¿Qué dijimos que genera la osmolaridad? ¿Qué determina? Dijimos que determina movimientos de agua, ¿verdad? O sea, justamente el rol de la osmolaridad es ese, generar movimientos de agua por membranas semipermeables, ¿tá? Entonces, pensando un poco en la osmolaridad plasmática, ¿no? O sea, dentro del torrente sanguíneo, ¿qué pasa si yo tengo una osmolaridad baja dentro de la sangre? La, la sangre tiende a irse y por ¿Cómo, ende perdón? aumenta la Que viscosidad, que te escucho un poco. el agua no se retiene Sí. y aumenta la viscosidad de sangre, perdón. Ahí va, o sea, más que aumenta la viscosidad, o sea, eso puede pasar, pero sobre todo eso puede pasar en estados hiperosmolares, ¿tá? O sea, la situación contraria, cuando yo tengo muchos osmolitos en relación al agua que debería tener, ¿tá? Porque justamente lo que va a pasar es que voy a tener menos líquido, ¿tá? Voy a tener más sustancias espesas, ¿tá? Que son los iones, ¿tá? El sodio y la glucosa, ¿tá? Después vamos a ver también que el potasio, el cloro, todas tienen ahí un rol, pero como dijimos, el principal es el sodio, ¿tá? Y ahí en estados de hiperosmolaridad sí va a haber un aumento de la viscosidad sanguínea, pero tendrían que ser osmolaridades muy elevadas, muy elevadas. Pero en la hipoosmolaridad lo que va a pasar principalmente es que yo voy a tener eh, una relación de agua en comparación a los iones muy grande. Por lo tanto, como dijimos que lo que se mueve es el agua y no los iones, el agua va a tender a salir del intravascular, ¿tá? Por lo tanto, me voy a deshidratar, primero que nada, porque el agua va a tender a salir para llevar la osmolaridad a un nivel normal, ¿tá? Y a su vez ese agua que sale se va hacia el intersticio y hacia las células, ¿tá? Por lo tanto, me voy a llenar de agua en todos los otros compartimentos del cuerpo, ¿tá? Eso a modo de ejemplo, ahora después lo vamos a ir viendo un poco mejor, ¿tá? Pero como para que ya vayan entendiendo la relevancia que tiene la osmolaridad a nivel de los tejidos, ¿tá? Y cómo alteraciones en la osmolaridad me van a generar alteraciones en todo lo que es el contenido de agua a nivel de los distintos compartimentos, ¿tá? ¿Se entendió? ¿Quieren que lo explique de vuelta eso?
¿Se entendió? Bien, el resto. ¿Cómo? Perfecto, está bien. Bueno, entonces hasta ahí tenemos esto, ¿está? Lo que vamos diciendo, ¿está? Conceptos grandes que quiero que se lleven sí o sí, que la anatremia es el principal determinante de la osmolaridad, ¿está? Ese es el principal concepto que quiero que se lleven hasta ahora, ¿está? Este, porque bueno, nos va a permitir entender todo esto que hemos venido hablando, ¿está? Perfecto. Entonces después que tenemos analizado un poco esto, vamos a ver que el sodio y el agua lo podemos analizar desde dos puntos de vista diferentes, ¿tá? Lo que es el sodio corporal total, o sea, la cantidad total de sodio que hay en el organismo, ¿tá? Y lo que es la anatremia. Como primer concepto, la anatremia la podemos medir y el sodio corporal total no, ¿tá? O sea, la anatremia es una relación de sodio y agua, ¿tá? Nosotros sacamos una muestra de sangre, la metemos en una máquina que analiza, ¿tá? Y me va a decir qué cantidad de sodio tengo yo para la cantidad de líquido que tengo, ¿tá? Eso es la anatremia. El sodio corporal total, estamos hablando de todo el sodio del organismo y es imposible sacar una muestra de sodio de cada una de las células y de cada uno de los compartimentos del organismo, ¿tá? Por lo tanto, el sodio corporal total no lo podemos medir, pero sí lo podemos estimar, ¿tá? Que ahora después vamos a ver cómo, ¿tá? Pero ese como primer concepto grande entre el sodio corporal total y la anatremia. Entonces, ¿qué entienden por sodio corporal total y natremia? Más allá de lo que yo dije ahora, que creo que este es el concepto capaz más difícil de lograr entender. Reformulo la pregunta. ¿Qué entienden por sodio corporal total? Es la cantidad de sodio total que hay en el organismo y es la que, Sí, mm, y si hay una alteración en eso, va a alterar el volumen del líquido extracelular. bien. ¿Por qué va a alterar el volumen de líquido extracelular? O sea, está perfecto, pero ¿por qué? Por osmosis. Bien, perfecto. Por lo que veníamos diciendo, ¿no? Porque justamente el sodio es el principal determinante osmótico, ¿tá? Del, del, ¿cómo es? De la osmolaridad. Y por lo tanto, cuando este se altera, cuando el sodio corporal total se altera, se va a alterar la cantidad de agua que yo tengo en el organismo. O sea, si yo tengo menos sodio, el agua siempre va a tender a equivalar esa cantidad de sodio, ¿tá? Y por lo tanto, si me disminuye el sodio corporal total, por defecto va a disminuir el agua, ¿tá? Y viceversa, si me aumenta el sodio corporal total, el agua va a aumentar, ¿tá? Yo ahí no estoy hablando de una relación, o sea, no estoy hablando de la cantidad de sodio para la cantidad de agua que hay. Estoy hablando del movimiento de sodio y de agua, ¿tá? O sea, si baja el sodio, el agua va a bajar por defecto. Si sube el sodio, el agua va a subir, ¿tá? Entonces esto nosotros lo vemos manifestado clínicamente de dos formas, básicamente. Como deshidratación, o sea, si me cae el sodio corporal total, me va a caer el agua corporal total y por lo tanto me voy a deshidratar, ¿tá? Y si me aumenta el sodio corporal total, va a aumentar el agua y voy a estar con una hipervolemia. O sea, la persona va a arrancar a tener lo que se conocen como edemas, ¿tá? Que es el pasaje de agua hacia el intersticio, ¿tá? Y eso se ve manifestado en todos los órganos. Lo vamos a ver principalmente en la piel, ¿tá? Pero eso pasa en todo el organismo. O sea, el riñón se va a llenar de agua, ¿tá? Los pulmones se pueden llenar de agua, el cerebro se puede llenar de agua, ¿tá? Entonces, las manifestaciones y cómo nosotros valoramos el sodio corporal total es
con el estado de hidratación de la persona. Si yo estoy deshidratado, sé que el sodio corporal total va a estar bajo, ¿tá? Y si estoy con una hipervolemia, el sodio corporal total va a estar alto. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Si no se Sí. entiende, dígame que vamos de Sí. vuelta. Bien, está. Entonces, cuando hablamos del sodio corporal total, vamos a estar hablando de lo que es el balance del sodio, ¿está? ¿Por qué hablamos del balance del sodio en este caso? O sea, hablar del balance del sodio o sodio corporal total es lo mismo, justamente porque me va a determinar eso, ¿está? Que movimientos de agua y el estado de hidratación, ¿está? Y en este caso el agua, la cantidad de agua depende del sodio, ¿está? Por otra parte, ahora después vamos a ver bien qué mecanismos son los que regulan todo esto, ¿tá? Pero primero vamos a hablar ahora de lo que es la anatremia, ¿tá? Que como ya les dije, la anatremia es una relación, ¿tá? Entre sodio y agua, ¿tá? Y a diferencia del sodio corporal total, esta sí va a depender del balance del agua. ¿Por qué? Porque según cómo se regule el agua, ¿tá? Va a ser, va a determinar la anatremia, o sea, la concentración de sodio en determinado compartimento, ¿tá? Que el que vamos a medir nosotros es en la sangre, ¿tá? Porque es la, eh, la forma que tenemos de hacerlo en el laboratorio, ¿tá? Y como dijimos, va a ser el principal determinante de la osmolaridad de la anatremia, justamente porque es la forma en la que nosotros podemos calcularlo, ¿tá? Entonces, la diferencia grande de esto es que el sodio corporal total depende principalmente del sodio y esto va a determinar que se mueva el agua y la anatremia y el balance hídrico van a depender principalmente del agua, porque según la cantidad de agua que yo tenga va a ser la relación de sodio-agua, ¿tá? Entonces, a modo de ejemplo, me gusta nombrarlo así. Cuando yo tengo una alteración del sodio corporal total, ¿tá? Como les dije, lo vamos a ver con el estado de hidratación, ¿tá? Y si me baja el sodio, me baja el agua, ¿tá? Si me sube el sodio, me sube el agua, ¿tá? Eso es así. O sea, cuando hablamos de sodio corporal total, es eso, ¿tá? Sin embargo, nosotros podemos tener alteraciones del sodio corporal total y de la anatremia, ¿tá? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una disminución del sodio corporal total, dijimos que me va a caer el sodio, por tanto me va a caer el agua, ¿verdad? Voy a estar deshidratado, pero a su vez esto puede generar alteraciones de la anatremia según qué tanto caiga el agua, ¿tá? O sea, si me cae el sodio me va a caer el agua, pero el agua me puede caer o más o menos, ¿tá? Dentro de un rango. Y esto sí me va a generar alteración de la anatremia, ¿tá? Porque me va a alterar esta relación entre el agua y el sodio. ¿Tá? Entonces, yo puedo tener un sodio corporal total disminuido, por lo tanto voy a estar deshidratado y a su vez esto puede generarme o no alteraciones de la anatremia. Puedo tener una caída de sodio que va a estar acompañada de una caída de agua en igual medida, puedo tener una caída del sodio que va a estar acompañado de una caída del agua, pero en menor medida, o sea, me cae más el sodio que el agua y esto me va a determinar, ¿qué me determinaría si me cae más la anatremia que el agua? O sea, si tengo menos sodio que agua. Una hiper o hiponatremia. ¿Vamos bien o no se entendió mucho esa parte? Una hiponatremia. Ahí va, una hiponatremia. Perfecto. ¿Tá? Porque si me cae más el sodio que el agua, si esa relación cae más, voy a tener una hiponatremia, o sea, el sodio en la sangre va a estar más bajo de lo que debería, ¿tá? Y viceversa, si me cae ambos, pero me cae más el agua que el sodio, voy a tener una hipernatremia, ¿tá? O sea, el sodio corporal total va a estar disminuido, pero la relación de sodio y agua va a estar aumentada, ¿tá? O sea, tengo más sodio que agua, que esto puede ser por distintos mecanismos que después vamos a ver, ¿tá?
Pero entonces este concepto quiero que se lo lleven así, ¿tá? Que cuando me cae el sodio corporal total, me va a caer el agua, y cuando me aumenta, me va a aumentar el agua, ¿tá? Y esto lo vamos a ver con el estado de hidratación, o sea, es algo clínico, ¿tá? Y que la anatremia es la relación entre sodio y agua, independientemente de dónde esté el sodio, si o sea, el sodio corporal total, si está alto, si está bajo, si está normal, ¿tá? Va a depender de la relación, o sea, de cómo se mueve el agua, ¿tá? De si tengo más agua que sodio o viceversa, ¿tá? Y la anatremia la vemos con paraclínica, o sea, analíticamente, con un estudio de laboratorio, ¿tá? No lo vemos clínicamente, a priori, ¿tá? Se entiende más o menos? ¿O es muy entreverado? ¿Entiende? Bien, ¿tá? Entonces, más allá de todo esto, que capaz que es un poco entreverado, ¿tá? Los conceptos grandes que quiero que se lleven son eso. El sodio corporal total determina el estado de hidratación, ¿tá? Y que la anatremia es una relación de sodio y agua, ¿tá? Básicamente eso, como mensaje final de esto, ¿tá? Después obviamente vayan a leerlo de vuelta, así queda grabado el concepto, ¿tá? Y logran entenderlo, pero si les cuesta entenderlo, llévense ese mensaje, ¿tá? Sodio corporal total me determina la cantidad y el estado de hidratación, ¿tá? Y la anatremia es una relación simplemente a nivel plasmático, ¿tá? O sea, a nivel de la sangre, ¿tá? Que me va a determinar la relación de sodio y agua, ¿tá? Bien, entonces, estos sistemas van a estar regulados. O sea, el sistema del balance sódico y el balance hídrico van a estar regulados por distintos mecanismos, ¿tá? Algunos un poco intrincados, ¿tá? El sodio corporal total va a estar regulado principalmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático y los péptidos natriuréticos, ¿tá? ¿Por qué? Porque estos sistemas son los que permiten generar una retención o una eliminación de sodio, ¿tá? Entonces, siguiendo un poco lo que veníamos hablando, si yo tengo una retención de sodio, ¿qué va a pasar con el sodio corporal total? Aumenta. Aumenta, ¿tá? Y por tanto me va a aumentar el agua, ¿tá? Me va a aumentar el estado de hidratación, ¿tá? Viceversa, si yo tengo una eliminación de sodio, ¿tá? El sodio corporal total va a disminuir y por lo tanto voy a eliminar agua de mi organismo, ¿tá? Y estos son mecanismos de regulación que tiene el organismo que se activan en diversas situaciones. Por ejemplo, cuando estamos deshidratados, ¿tá? Se va a activar todo lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a tender a reabsorber todo el sodio que le llega al riñón, ¿tá? El principal encargado de esto es el riñón, ¿tá? Quien regula el balance hidrosalino, ¿tá? Es el principal. El intestino también va a jugar un rol ahí, pero el principal involucrado en esto es el riñón, ¿tá? O sea, cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, lo que va a haber es un aumento de la absorción de sodio, ¿tá? Por eso se activa sobre todo en estados de deshidratación. O sea, yo estoy deshidratado porque, por ejemplo, estoy haciendo deporte expuesto al sol, voy a perder una gran cantidad de sodio y agua por la transpiración, ¿tá? Entonces el riñón eso lo va a censar y va a tender a captar todo el sodio que le llega, ¿tá? A reabsorberlo y por ende va a reabsorber agua y va a tender a mantener el estado de hidratación, ¿tá? Estados extremos de deshidratación van a llevar a que el riñón no dé abasto, no pueda reabsorber más sodio y agua porque las pérdidas van a ser mayores y eso se va a manifestar como la deshidratación per se, ¿tá? Entonces, un poco más de lo mismo, ¿no? Eso lo vemos clínicamente con el estado de hidratación, ¿tá? Y viceversa, hay estados, sobre todo patológicos, como la insuficiencia cardíaca, que la vamos a ver más adelante, o la cirrosis, ¿tá? Que lo que generan es alteración
de estos sistemas de regulación que van a estar activados por distintos motivos, ¿tá? Que no vienen al caso ahora, pero van a estar activados y van a reabsorber sodio y agua incluso cuando el cuerpo no lo necesita, ¿tá? Y por lo tanto van a llevar a un estado de hipervolemia, ¿tá? Eh, que lo vamos a ver manifestado, como les dije antes, con edemas, ¿tá? Con líquido en los pulmones, ¿tá? Líquido a nivel del riñón en exceso, ¿tá? Y por otro lado tenemos los péptidos natriuréticos, que la función que tienen es la contraria al sistema renina-angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso simpático. Tienen la función de excretar sodio, ¿tá? Y por lo tanto, si excretan sodio, como venimos diciendo, el agua se va a excretar también, ¿tá? Porque siempre va a depender del sodio, ¿tá? Entonces, los péptidos natriuréticos auriculares son péptidos que se activan sobre todo cuando se distiende la aurícula, que es una de las cavidades del corazón, que ésta se va a distender sobre todo cuando tenemos exceso de líquido, ¿tá? Dentro del corazón mismo, ¿tá? Y cuando se distiende libera estos péptidos que lo que dicen básicamente es, opa, tengo mucho líquido en el intravascular, tengo que sacarlo. Entonces arrancan a excretar sodio, ¿tá? Y con ese sodio eliminan agua, ¿tá? Y por lo tanto se regula todo lo que es el líquido intravascular, ¿tá? Eso sería cómo funciona el sodio, los mecanismos reguladores del sodio corporal total. ¿Vamos bien? Sí. Sí, Bien. Perfecto. ¿Tá? Y después, por otra parte, tenemos lo que es el balance hídrico y la regulación de la anatremia, que va a estar determinado principalmente por dos componentes, que son la hormona antidiurética y el mecanismo de la sed. ¿Tá? ¿Por qué regula estos mecanismos la hormona antidiurética y la sed? Porque lo que van a generar son movimientos de agua. ¿Tá? Y dijimos que la anatremia va a determinar de cómo se mueva el agua. ¿Tá? Entonces, ¿saben qué hace la hormona antidiurética? Que lo dice su propio nombre. Puede ser que a nivel renal haga que se libere agua libre. No, al revés. Se reabsorbe agua libre. ¿Tá? O sea, genera una antidiuresis. La diuresis es básicamente la generación de orina. ¿Tá? O sea, cuando la hormona antidiurética se activa y se libera, ¿tá? Lo que va a generar es todo lo contrario. Va a evitar que el organismo genere orina. ¿Tá? ¿Por qué? Para evitar la deshidratación, porque nosotros a través de la orina eliminamos en su mayor medida agua, ¿tá? Entonces, lo que va a hacer es decirle al riñón, che, estoy deshidratado, ¿tá? Porque, por ejemplo, va a sentir que, o sea, ¿se acuerdan que dijimos que funciona el balance hídrico con la osmolaridad? Porque la natremia es el principal determinante de la osmolaridad. Entonces, en situaciones de hipernatremia, o sea, con una osmolaridad aumentada, la antidiurética lo que va a censar es, hay mucho sodio para el agua, tengo que reabsorber más agua, ¿tá? O sea, a nivel del riñón se sigue excretando sodio, pero la antidiurética permite captar agua, ¿tá? Entonces lo que va a tender a hacer es regular esa relación de sodio y agua, ¿tá? Aumentando la reabsorción de agua a nivel renal, ¿tá? Y lo mismo la sed, cuando nosotros estamos deshidratados con una mayor pérdida de agua que de sodio, por lo tanto con una osmolaridad aumentada, vamos a sentir sed, ¿tá? Y lo que vamos a ingresar al organismo cuando tomamos agua es principalmente agua libre de iones, o sea, con baja concentración de sodio. Por lo tanto, también va a regular esta respuesta, ¿tá? Y viceversa, cuando la osmolaridad plasmática es baja, o sea, la anatremia es baja, se va a inhibir la secreción de hormona antidiurética, por lo tanto no va a haber reabsorción de agua, ¿tá? Y se va a eliminar más agua por el riñón. Y esto lo vamos a ver manifestado clínicamente con la diuresis, o sea, con la generación de orina.
cuando tenemos un estado hiperosmolar, con una hipernatremia principalmente, la orina que se va a eliminar va a ser una orina oscura, porque el agua se va a estar reabsorbiendo y lo que va a eliminar es principalmente solutos, ¿tá? Iones. Y viceversa, cuando tenemos un estado de hiponatremia y lo que queremos hacer es sacar más agua que sodio, la orina va a tender a estar clara, ¿tá? Porque justamente la antidiurética se va a inhibir y va a permitir que se elimine más agua que sodio, ¿tá? Entonces vieron que son mecanismos que están muy interregulados, pero funcionan diferente, ¿tá? Uno va principalmente a hacer movimientos de sodio, ¿tá? Que va a ser el balance del sodio corporal total, y el otro va a hacer movimientos de agua para mantener la anatremia. ¿Se entiende ahí? ¿Vamos bien? No entiendo así. Bien. Si no se entiende, no se preocupen, o sea, es algo complejo que creo que requiere varias leídas. A mí me costó bastante entenderlo, ¿tá? Si no lo entienden ahora, no se preocupen, si quedan dudas, pregúntenme y vamos de vuelta, ¿tá? Y si no, como les digo siempre, quedan los foros abiertos para discutirlo si es necesario. Tienen los videos y tienen las presentaciones ahí para ir viendo todo, ¿tá? Bien. Entonces, esta parte les diría que es como la más relevante del tema, porque entendiendo todo esto, pueden, o sea, van a lograr entender el resto de las cosas, ¿tá? Entonces, en suma, tenemos esos dos grandes sistemas, ¿tá? De balance del sodio, balance hídrico. El balance del sodio va a estar determinado por el sodio corporal total, que este a su vez me determina el estado de hidratación y por lo tanto el volumen de líquido extracelular, ¿tá? Y el balance hídrico me va a determinar principalmente la anatremia, ¿tá? Este, y que es el principal determinante de lo que es la osmolaridad plasmática, ¿tá? Y que cada uno tiene distintos mecanismos de regulación, ¿tá? Que o sea, van a estar trabajando en conjunto, pero son independientes, ¿tá? Y después como último concepto de esto, Profe, es que sí, dale. hay una pregunta en el foro relacionado con esto. A ver, de ahora, en el foro de ahora, Sí, recién. dame un segundito, que ya entro al Moodle. O sea, la pregunta está acá en el chat. Dice, cuando uno llega a un hospital Ah, deshidratado y te dan suero, el suero tiene sodio y otros electrolitos. ¿Es por esto que regula? bueno, bien. En verdad, o sea, está perfecta la pregunta. Eh, es más complejo que eso, porque en verdad, eh, si alguien llega deshidratado, hay que valorar varias cosas, ¿tá? Primero, obviamente, el estado de hidratación, que si estamos viendo el estado de hidratación, vemos el sodio corporal total, ¿tá? Perfecto. O sea, si una persona llega deshidratada, hay que darle suero, básicamente, ¿tá? Pero hay distintos tipos de suero, hay muchos tipos de suero, ¿tá? Muchos. Entonces, ¿de qué va a depender también? Va a depender de la anatremia, en parte, ¿tá? O sea, yo tengo que ver el estado de hidratación, pero también tengo que ver la anatremia, ¿tá? Porque no es lo mismo que me llegue una persona deshidratada con hipernatremia que una persona que me llegue deshidratada con hiponatremia, ¿tá? O con un sodio normal. Entonces, en función de cómo llegue, va a ser lo que le voy a tener que administrar. Si me llega deshidratada y con una hiponatremia severa, o sea, con un sodio por debajo de 125, y bueno, probablemente le tenga que dar un suero que tenga una concentración más alta de sodio, ¿tá? Viceversa, si me llega una persona deshidratada y con un sodio muy elevado, que suele ser el caso de los ancianos, sobre todo que están institucionalizados, no tienen acceso al agua por estados de demencia, ¿tá? Y porque no
precisan de un cuidador que los ayude, ¿tá? Entonces se deshidratan, los mecanismos de la sed en los ancianos también habitualmente está deteriorado, ¿tá? Entonces no toman agua, se deshidratan, generan una hipernatremia, ¿tá? En estos casos los sueros que tendríamos que darles son sueros que hidraten, pero con una menor concentración de sodio, ¿tá? Entonces está bien la pregunta, pero no depende solo del estado de hidratación, depende también de cómo se encuentre esa relación de sodio y agua, ¿tá? Para saber si yo le tengo que dar agua libre de sodio, agua con una concentración de sodio normal o agua con una concentración de sodio elevada, ¿tá? Y después hay otras situaciones, por ejemplo, estados hiperglicémicos, donde yo voy a tener que evitar, por ejemplo, dar sodios con glucosa, ¿tá? Que habitualmente no tienen, pero digo que hay como muchas consideraciones a tener en cuenta, ¿tá? No es solo ver si está hidratado o deshidratado, no es solo ver la anatremia, ¿tá? Hay como muchos otros factores también involucrados, ¿tá? Y como vamos a ver ahora un poquito más adelante, también depende del tiempo de evolución, no es lo mismo tratar una hipernatremia o una hiponatremia aguda o crónica, ¿tá? Porque la forma de tratamiento va a ser distinta. Igual en cuanto a esto, no es algo que me interese a mí que ustedes aprendan a hacer un tratamiento porque creo que no es el objetivo del curso, pero sí que creo que está bueno que lo entiendan y está buena la pregunta, ¿tá? O sea, va a depender de varios factores, pero sí, si la persona está deshidratada, a grandes rasgos le voy a tener que hidratar y si está con una hipervolemia, no le voy a dar suero, ¿tá? Y dependiendo de si le doy suero porque está deshidratada, qué tipo de suero le voy a tener que dar según una situación u otra, ¿tá? ¿Se entendió ahí, Verónica? Sí, se entendió perfecto, gracias. Bien, no, por favor. Entonces un poco eso, está buena la pregunta para bajarlo un poco de lo teórico y llevarlo a algo práctico también. ¿Está? Bien, entonces después, como dijimos, como para repetir el concepto, ¿tá? El contenido de sodio corporal total me va a determinar el estado de hidratación y esto lo vamos a ver clínicamente con signos de deshidratación o con signos de hipervolemia, ¿tá? Los de deshidratación, básicamente la sed, ¿tá? La piel con un pliegue hipoelástico, eso significa que, por ejemplo, cuando yo hago esto, la piel no vuelve a su lugar, ¿tá? Que eso lo vemos muy frecuentemente en los ancianos, por lo que les decía, viven con estados de deshidratación crónica, ¿tá? Después lo podemos ver en los ojos también, un ojo que se hunde fácilmente puede ser un ojo deshidratado, ¿tá? El relleno capilar, que es ver cómo se perfunde el tejido apretando el dedo, ¿tá? Tendría que recolorarse rápidamente. Una persona deshidratada, el tiempo de recoloración es prolongado. Y después otros elementos como la taquicardia, que es la frecuencia cardíaca elevada, ¿tá? Y la presión baja, ¿tá? O también disminución de la diuresis, o sea, que yo arranco a orinar menos, justamente porque si estoy deshidratado, no quiero eliminar líquido, al revés, lo quiero retener, ¿tá? Y después lo que les decía, la hipervolemia, que la vamos a ver principalmente a través de la piel, ¿tá? Con elementos como edemas, ¿tá? Que les voy a compartir acá lo que son los edemas, simplemente para que sepan, ¿no? Lo mismo, no es algo que me interesa que se acuerden, pero sí creo que está bueno, eh, ya que estoy nombrando el concepto, eh, poderlo ver, ¿tá? Para que sepan cómo es. Un segundito, no me está permitiendo compartir.
No, no, no. Tengo una configuración que me está. A ver ahí. ¿Ahí ven mi pantalla? ¿Sabes? Sí. Sí, se ve bien. Ah, perfecto. ¿Tá? Estos son los edemas. ¿Tá? Básicamente cuando uno aprieta queda la marca, ¿tá? Del dedo, por ejemplo. ¿Tá? Y eso es porque estamos apretando y moviendo el agua que está debajo de los tejidos. ¿Tá? Es eso, se ve así tal cual. ¿Tá? Se ve mucho en los ancianos principalmente, ¿tá? Con insuficiencia cardíaca, ¿tá? Que quedan las marcas de las medias. ¿Tá? Pero es eso básicamente. ¿Tá? Eso es un elemento de hipervolemia. ¿Tá? Y otros elementos los vemos con la ecografía, que no, no viene al caso tampoco. ¿Tá? Pero para que sepan nomás. ¿Tá? Y después las alteraciones del sodio, las manifestaciones perdón, del sodio no, de la anatremia, ¿tá? Las manifestaciones de las alteraciones de la anatremia, las vamos a ver principalmente eh, como manifestaciones neurológicas. ¿Tá? O sea, cuando yo tengo una alteración del sodio muy severa, habitualmente lo que se va a comprometer es el cerebro. ¿Tá? ¿Por qué? Porque justamente lo que veníamos hablando, dijimos que la anatremia es el principal determinante de la osmolaridad. ¿Tá? Entonces, cuando se altera la anatremia, va a haber movimientos de agua por defecto para intentar equiparar esas alteraciones en la concentración del sodio, ¿tá? Y poder llevar la osmolaridad a la normalidad, ¿tá? Y en esto el cerebro es muy sensible, ¿tá? Entonces, cuando yo tengo una alteración de la anatremia, habitualmente con valores de sodio, de natremia, o sea, de sodio en sangre menores a 130 miliequivalentes por litro, eh, esto va a generar manifestaciones, puede generar, ¿tá? Puede generar alteraciones del sensorio, puede generar que la persona esté como con tendencia al sueño, que se duerma, ¿tá? Puede generar convulsiones, eh, alteraciones del comportamiento, conductuales, incluso en casos extremos puede llevar al coma, que es cuando hay una depresión de conciencia muy grande, y a la muerte de la persona. ¿Tá? Y esto se da porque si yo tengo alteraciones a nivel de la anatremia y de la osmolaridad, va a haber movimientos de agua que va o a entrar o a salir del cerebro, ¿tá? Y esas células van a ser muy sensibles a esos movimientos de agua. ¿Tá? Dependiendo cuál sea la alteración, puede o hiperhidratarse y distenderse, edematizarse, lo que les decía, al igual que lo vemos en el resto del cuerpo, el cerebro también se puede edematizar y llenarse de líquido y el cerebro va a estar rodeado por el cráneo, ¿tá? Entonces, si me aumenta el volumen del cerebro, eh, va a llegar un momento que arranca a chocar con el cráneo y aumenta la presión y todo eso va a generar muchas alteraciones, ¿tá? Con compresión de las estructuras nerviosas, ¿tá? Y estas alteraciones que venimos nombrando, ¿tá? Y lo mismo, si se deshidrata, porque sale agua para para igualar la osmolaridad del extravascular, porque por ejemplo tengo un estado hiperosmolar con mucho sodio en la sangre y por lo tanto quiero que salga agua para que la osmolaridad de la sangre sea normal, el cerebro se va a arrancar a deshidratar, ¿tá? Y cuando se deshidrata va a arrancar a colapsarse, ¿tá? Y van a arrancar a morir las células, ¿tá? Entonces esa es la relevancia clínica principal de las alteraciones de la anatremia, ¿tá? O sea, en suma, las alteraciones del sodio corporal total las vamos a ver manifestadas principalmente como alteraciones en el estado de hidratación, ¿tá? Y las alteraciones de la anatremia las vamos a ver manifestadas principalmente a nivel del cerebro, ¿tá? O sea, con manifestaciones clínicas, encefálicas, ¿tá? Ese es como el resumen grande de las manifestaciones clínicas y cómo nosotros vamos a poder identificarlas. Entonces, como a modo de ejemplo simplemente, cuando una persona llega a un hospital con alteraciones de conciencia, algo que se hace de rutina o se debería hacer es buscarle cómo se encuentra la anatremia, ¿tá? Porque sabemos que alteraciones en la anatremia me pueden dar alteraciones a nivel encefálica. Se van a buscar muchas otras cosas también, pero una de las cosas fundamentales es ver cómo está la anatremia, ¿tá? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí.
Bien, perfecto. Entonces, más o menos ya venimos hablando de cómo funciona cada uno de los sistemas, cómo se regulan, qué determinan, cómo se ven las manifestaciones clínicas. ¿Tá? O sea, sepan que más complejo de todo esto que venimos nombrando ahora, ¿tá? Pero creo que esos son los conceptos grandes que se tienen que llevar y que si se los llevan van a lograr entender el tema bastante bien. ¿Tá? Y después, bueno, en cuanto a hablar por último un poquito de lo que son las hipo e hipernatremias, ¿tá? Porque ya hablamos de lo que es el sodio corporal total, la hidratación, la deshidratación, y bueno, más adelante con los temas correspondientes vamos a ver qué patologías me pueden dar estas alteraciones, ¿tá? Para hablar un poquito de las alteraciones de la natremia per se, o sea, la hiper y la hiponatremia, ¿tá? Arrancando por la hiponatremia. La hiponatremia la definimos cuando el sodio en relación al agua es menor a 135 miliequivalentes por litro, ¿tá? Cuando la natremia es menor a 135 hablamos de hiponatremia, ¿tá? Sepan que esta se puede clasificar en leve, moderada o profunda. La leve va de 130 a 135, la moderada de 125 a 130 y la profunda menor a 125, ¿tá? Y que a su vez podemos decir si es severa o no, que eso lo nombramos cuando hay manifestaciones clínicas, ¿tá? Encefálicas, como les dije. O sea, yo puedo tener una hiponatremia profunda con una natremia menor a 125 que no me genere alteraciones de conciencia, ¿tá? Que no me genere manifestación clínica. Esto pasa sobre todo en las hiponatremias crónicas, que se generan en un tiempo de evolución largo y que el cerebro tiene mecanismos de adaptación que logran que a pesar de que haya una caída de la anatremia, esto no me genere una manifestación, ¿tá? Sin embargo, en las hiponatremias agudas, cuando son profundas, menores a 125, habitualmente sí va a haber manifestaciones clínicas, ¿tá? Pero por eso se hace esa distinción entre severa o no severa, ¿tá? Que básicamente va a depender de los síntomas que haya, ¿tá? Y después decirles que las hiponatremias eh, eh, se pueden analizar de forma exhaustiva, eso simplemente para que lo sepan, no me interesa que lo sepan hacer, ¿tá? Pero sí sepan que las hiponatremias, como les nombraba antes, pueden estar dadas, o sea, se pueden acompañar además con un volumen de líquido extracelular disminuido, normal o aumentado, ¿tá? O sea, con un sodio corporal total normal o alterado, ¿tá? La hiponatremia con un sodio corporal total disminuido va a ser aquella que se presenta en una persona deshidratada, ¿tá? ¿Y por qué se va a presentar? Porque yo estoy perdiendo sodio y agua, ¿tá? Pero a su vez estoy perdiendo más sodio que agua, ¿tá? O sea, estoy deshidratado, por lo tanto perdí sodio y agua, pero a su vez perdí más sodio, lo que me lleva a tener una hiponatremia, ¿tá? Que esto se da por los mecanismos que estuvimos viendo de adaptación, ¿tá? Y acá el principal involucrado va a ser la hormona antidiurética, ¿tá? Porque si bien dijimos que la hormona antidiurética se va a secretar sobre todo frente a estados de deshidratación perdón, de osmolaridad disminuida, ¿tá? Aumentada, perdón, de osmolaridad aumentada para equiparar la osmolaridad. O sea, si yo tengo una osmolaridad aumentada, voy a querer reabsorber más agua que sodio para que la osmolaridad baje, ¿tá? Pero hay un estímulo más potente para la secreción de hormona antidiurética que es la hipovolemia, ¿tá? O sea, cuando la persona está deshidratada, no importa, al cuerpo no le importa la relación de sodio y agua, ¿tá? Lo que le importa es perfundir adecuadamente los tejidos, ¿tá? Entonces, cuando la persona está deshidratada, también va a haber secreción de hormona antidiurética, ¿tá? Y por lo tanto, yo voy a tener una caída del sodio corporal total y por lo tanto del agua, ¿verdad? Entonces la hormona antidiurética se va a secretar porque va a sensar que hay poca sangre dentro del intravascular y va a intentar captar toda el agua posible porque es un potente estímulo, ¿tá? Para la captación de agua, pero la contrapartida es que
va a tener una mayor reabsorción de agua que de sodio, ¿tá? Por tanto, la relación de sodio y agua se va a alterar, ¿tá? Voy a reabsorber más sodio que agua, voy a permitir que los tejidos se perfundan adecuadamente, porque voy a estar captando agua, pero el sodio, o sea, la natremia me va a caer, ¿tá? Ese sería el ejemplo de un estado de hiponatremia con un volumen de líquido extracelular disminuido, principalmente, ¿tá? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando yo tengo un sangrado extremo? ¿Tá? Me estoy exsanguinando, ¿tá? Pierdo sangre, pierdo mucho volumen, ¿tá? Por lo tanto, se va a activar el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, pero a su vez se va a secretar hormona antidiurética que me va a reabsorber más agua que sodio, ¿tá? Y por lo tanto me va a permitir en un principio mantener la volemia, ¿tá? Pero la contrapartida es que voy a reabsorber más agua que sodio y me va a caer la natremia, ¿tá? ¿Esto por qué se da? Porque lo que me va a matar primero es la hipovolemia que la hiponatremia, ¿tá? Entonces el organismo prioriza la volemia por encima de la natremia, ¿tá? Ese sería el ejemplo clásico de hiponatremia eh, con una hipovolemia o con un volumen de líquido extracelular disminuido, un sodio corporal total disminuido, ¿tá? Y después, en cuanto a la hipernatremia, lo mismo, se puede dar con un sodio corporal total aumentado o disminuido, ¿tá? Lo que me va a determinar la natremia, como venimos diciendo, es esa relación de sodio y agua, ¿tá? Pero se puede dar tanto con un volumen de líquido extracelular aumentado o disminuido, o sea, con deshidratación o con hipervolemia, ¿tá? Ese es como el concepto grande de las hipernatremias. Y sepan eso, que tanto la hipo como la hipernatremia me van a generar alteraciones principalmente neurológicas, ¿tá? O sea, por alteraciones de todo lo que es la osmolaridad a nivel cerebral, ¿tá? Y que, por tanto, cuando me generan síntomas neurológicos va a ser fundamental corregirlo, porque esos síntomas neurológicos pueden llevar a un neuroagravio, o sea, a alteraciones a nivel del cerebro que si perduran en el tiempo pueden ser irreversibles, ¿tá? Y generar secuelas, ¿tá? ¿Se entendió más o menos ahí algo grande de las alteraciones de la anatremia, de la hipohipernatremia? ¿Entendés? Sí. Sí, fui un poco rápido por cuestiones de tiempo. Si quieren, la clase que viene lo repasamos un poquito esta última parte de las alteraciones de la anatremia, ¿tá? Para no extendernos mucho más, que creo que ya fue larga la clase y bueno, también sé que tienen otras actividades, ¿tá? Como les digo, si quieren que discutamos algo por los foros, lo podemos ver también. Si quieren, después vayan a ver los videos de vuelta, a leer el tema y las dudas que surjan las van preguntando, ¿tá? Y si es necesario, la clase que viene vemos alguna otra cosa más de alteraciones del sodio. ¿Les parece? Perfecto. Bien. Bueno, ¿alguna duda antes de terminar la clase? ¿Algo que haya quedado medio ahí que quieran consultar? Ninguna. Bien, perfecto. Bueno, nos vemos entonces probablemente en 2 semanas, ¿está? Después igual les corroboro bien, voy a chequear los temas para ver cómo lo vamos organizando, ¿está? Eh, Mi prioridad ahora es que nos dé bien los tiempos para llegar al parcial con todos los temas vistos. Prefiero apretar capaz un poco más ahora los temas y que queden más libres al final, ¿tá? Que jugármela a que queden los temas muy sobre el parcial, ¿tá? Porque después a veces también surgen días de paro o, bueno, días que por un motivo u otro no podemos tener clase, ¿tá? Así que bueno, voy a ver bien el cronograma y les comunico después si nos vemos la semana que viene o la otra, ¿tá? Nada, quedo a disposición cualquier cosa. Que Perfecto, muchas tengan, gracias. por favor, que tengan una buena semana, Gracias. por favor.